al profesor delimitar los contenidos del área, ver la profundidad de los contenidos, y también vamos a dejar un espacio al final para poder intercambiar algún tipo de dificultades o dudas que ustedes estén teniendo. Digamos, el seminario está organizado a través de 3 grandes ejes. Que tienen que ver con la salud sexual como contenido, como problemática, no solo a nivel individual, sino a nivel de las poblaciones, de las comunidades, sobre la importancia de los derechos sexuales y reproductivos y las políticas públicas. El otro eje es el de la promoción de salud sexual y la educación para la salud, en este caso aplicado a la salud sexual. Y el tercer eje sobre los aportes de la atención primaria de la salud, para toda la problemática o para este gran contenido que es la de la salud sexual dentro de la medicina o la salud colectiva. Bien, acá es importante que empecemos a pensar que la salud sexual es un nuevo contenido que forma parte de las currículas de los futuros trabajadores de la salud, de los integrantes del equipo de salud, y también es un gran contenido para los sistemas sanitarios. Ustedes saben que entendemos por salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, ¿sí? Que requiere de un enfoque netamente positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como para poder tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Hasta hace unas décadas, ¿hola? Profe, disculpe que le interrumpa. Hay Sí. gente en sala de espera. Bien, perfecto. Yo le quería pedir si puede repetir lo que dijo recién un poco más. Hola, ¿se escucha? Sí, ¿Hola? profe, le escucho. Sí, Bien, profe, bien, se perfecto. escucha. Decíamos que la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Ustedes saben que la definición de salud de la OMS data de 1950, todos la conocen, es una definición muy básica y también muy acotada, porque ustedes saben que ahí habla de un equilibrio, de un bienestar físico, psíquico y social, y deja por fuera a la salud sexual como fortaleza o como parte netamente importante del concepto de salud. Es decir, ¿quién podría pensar hoy en día que si un individuo no goza de salud sexual, podría llegar a tener salud? ¿Se entiende lo que digo? A partir de, digamos, de la década del 70, del 80, vamos a ver que en América Latina, desde los organismos internacionales como la OMS, empiezan a haber una serie de sugerencias para trabajar con la salud sexual de las poblaciones. Esto tiene que ver con convenios con el Banco Mundial, es decir, nosotros empieza a trabajar el sistema sanitario argentino con la salud sexual de las poblaciones y a nivel individual por una recomendación de los organismos internacionales. Esta es la primera etapa de la salud sexual aplicada a los servicios de salud históricamente. A partir de la década del 90 y del 2000, los sistemas sanitarios empiezan a trabajar en torno a la salud sexual a partir de una perspectiva de derecho y un enfoque de género. Vamos a Profe, trabajar disculpe que la también... moleste. Sí. No está grabando y tiene gente en la sala de espera. A ver. En sala de espera me figura 1, ahí estamos. La verdad que no sé cómo se podrá... La verdad, ¿no graba ahí? Profe, al lado donde dice compartir pantalla hay un botón que dice grabar. Sí, pero vos sabés que no responde. Profe, si no le molesta, de última la grabamos nosotros. Sí, no, por favor, grábenla. Me van a hacer un favor, más que nada a todos los chicos que no han podido entrar. No, ustedes saben que no responde. La verdad es que ya sé de qué botón se trata, pero no, la verdad es que no.
No, la verdad es que no sé qué problema hay. Y encima Mario se acaba de ir, así que... Bueno, grábenla ustedes, no hay ningún inconveniente. Bueno, perfecto. Estábamos hablando de la salud sexual como problemática para las poblaciones, como contenidos o problemáticas para aplicar en el sistema sanitario y también como un nuevo contenido para todos los estudiantes de los futuros trabajadores de la salud. Con respecto a los sistemas sanitarios, entonces podemos hablar de dos etapas. De aquella etapa donde la salud sexual venía recomendada para los sistemas sanitarios para empezar a trabajar en forma obligatoria a través de algunos convenios como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Había que cumplir algunas metas que eran impuestas desde afuera, desde los países desarrollados, y la segunda etapa donde vamos a ver que la Argentina y América Latina empieza a despegarse de las recomendaciones dadas por estos organismos y empieza a diagramar políticas en función de nuevas leyes que se van incorporando para proteger la salud sexual de las poblaciones. ¿Sí? Esto es importante que los alumnos los conozcan porque, bueno, yo trabajo con mis alumnos y siempre les digo, nosotros como médicos o como integrante de un equipo de salud, vamos a trabajar siempre con una perspectiva de derecho y un enfoque de género en torno a la salud sexual. ¿Qué significa esto? Significa que si yo entiendo que la salud es un derecho, por connotación, la sexualidad y la salud sexual de los individuos de las poblaciones tiene que ser garantizada hacia la población. Esto implica un compromiso por parte del equipo de salud, por parte de los médicos, un compromiso en cuanto al rol, a la neta, digamos, garantía de los derechos sexuales de las poblaciones a las cuales vamos a atender. Esto es netamente básico y muy importante. La salud pública, ustedes saben que como disciplina aborda no solo la problemática individual, sino que, digamos, la problemática comunitaria, poblacional, es importante para esta disciplina. Entonces, acá es importante hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos, saber muy bien qué son los derechos sexuales y los derechos reproductivos de los individuos y de las poblaciones. ¿Qué es un derecho sexual? El derecho sexual es el derecho a decidir con quién básicamente tengo relaciones sexuales, a elegir con quién o con quiénes tengo relaciones sexuales, cuándo las quiero tener, de qué forma las quiero tener, de qué manera las quiero tener. Digamos, también contempla la posibilidad de tener una libertad sexual, un derecho a la expresión, un derecho a la autonomía, a la integridad, a la seguridad sexual del cuerpo, ¿sí? A una equidad sexual, a poder ejercer un placer sexual, a decidir sobre mi cuerpo, sobre mi sexualidad, a disfrutar mi sexualidad, a vivir libre de violencia, coerción. Acá es importante que veamos este nuevo concepto que es muy importante en salud sexual, que es la coacción o coerción, para que ustedes entiendan. La coerción o la coacción es una fuerza o una violencia física o psíquica que se ejerce de una persona hacia otra para obligarla a hacer algo en contra de su voluntad. Esto es muy importante que los futuros médicos desarrollen esta posibilidad de detectar en las pacientes, en los pacientes, que sean víctimas de violencia, no solo de violencia física, sino también de violencia psicológica y de esta violencia sutil que es la coerción sexual. A ver, a mí siempre me gusta dar un poquito de poner en situaciones de la práctica, traerlas para que ustedes puedan interpretarlas. Yo hace un tiempo tenía una paciente a la cual le colocamos un DIU, una chica que había tenido ya varios hijos, porque no quería ser más mamá. Digamos, la chica había logrado colocárselo, hasta que un día vino a pedirnos por favor, porque ella tenía hijas mujeres, que su pareja le había pedido tener un hijo varón, que ella no quería, pero nos pedía a nosotras que le sacáramos el DIU, a nosotras digo porque éramos un equipo de trabajo que estábamos en función de una población a cargo, que le retiráramos el DIU porque ella estaba, digamos, el marido le había dicho que si ella no tenía un hijo varón con él se iba con otra.
Bueno, esto es coerción sexual. Hay distintas formas de ejercer la coerción sexual y lamentablemente es esa violencia sutil que a veces no necesita de una manifestación física, pero en el espacio de trabajo de la relación médico-paciente ustedes pueden llegar a detectar esta situación en los individuos. Nosotros como médicos tenemos que tratar de identificarla y tratar de fortalecer, de empoderar a la población, Sí. a los ¿Cómo individuos. actúas frente a esa situación? ¿Cómo? ¿Cómo actúas frente a esa situación? Claro, cómo actuar, muy bien. En realidad, recordar que no trabajamos solos. Los médicos, y más que nada los que trabajamos como médicos en las áreas clínicas, tenemos nuestra fortaleza es trabajar con el cuerpo. En mi caso, yo soy médica de familia, siempre trabajar en equipo, siempre estar con un trabajador social, con algún integrante de salud mental, un psicólogo. Estas cuestiones hay que tratar de identificarlas para poder trabajar en equipo, porque cuando nos encontramos con situaciones así, hay historias por detrás de vida muy duras. En este caso, esta chica no tenía cómo separarse de este muchacho porque ella dependía económicamente, ella y sus hijas de él. Entonces imagínense que ante la inminencia de una separación por parte de él, ella solo podía atinar a quedarse embarazada y a tener el hijo varón que él tanto deseaba. Poniendo este ejemplo, ¿no? Acá lo que hay que hacer es trabajar para fortalecer la autoestima, tratar de empoderar a la mujer. A ver, la coerción y la coacción sexual es ejercida indiferentemente, digamos, sabemos que la problemática de género generalmente afecta más a mujeres o a gente que está en situación de vulnerabilidad, pero eso no le quita que pueda ser ejercida hacia un hombre, ¿está? De todas maneras, recordar que es una violencia psicológica muy subliminal, donde se obliga a la persona a decidir en contra de su voluntad, ya sea a permanecer al lado o a tener una relación sexual de la cual no disfruta, o ya sea por distintas exigencias que puede ocurrir alrededor de su pareja sexual. ¿Sí? Bien. Bueno. También dentro de los derechos sexuales tenemos un nuevo derecho que en realidad ya estaba, que es el derecho al IVE o al ILE. Ya vamos a hablar un poquito sobre eso, pero también es un derecho sexual, ¿sí? Vamos a avanzar ahora con los derechos reproductivos. ¿Quedan claros más o menos qué son los derechos sexuales? Bien, ¿cuáles son los derechos reproductivos? Los derechos reproductivos tienen que ver con mi autonomía, para decidir si quiero ser madre o padre. A ver, esto es importante. Un derecho sexual puede ser ejercido para decir, bueno, no quiero ser madre, no quiero maternar. También esto es un derecho y hay que hacerlo valer, ¿sí? Entonces, si quiero o no quiero tener hijos, si quiero tenerlo, cuándo quiero tenerlo, con qué pareja quiero tenerlo, de qué manera, ¿sí? ¿Qué periodo intergenésico quiero tener entre un hijo y el otro? El periodo intergenésico es el periodo de tiempo entre el nacimiento de uno y el nacimiento del otro. Esto, la verdad, es que es muy importante porque garantiza un buen apego de la madre hacia el hijo, garantiza la lactancia materna, en el caso de que la mamá sea la que esté eligiendo este periodo intergenésico, pero también los padres, ¿no? Porque una pareja, si tiene un hijo detrás del otro con un periodo intergenésico muy corto, puede que pase algún que otro tipo de crisis. Bien, entonces, de esto constan los derechos reproductivos. Bueno, ustedes tienen acá una serie de diapos que les recuerda toda esta problemática. Es fundamental que los alumnos sepan diferenciar lo que es sexualidad, lo que es sexo, lo que es la genitalidad, ¿sí? Lo que es la identidad de género, lo que es el género, lo que es la inequidad de género, lo que es la orientación sexual. Esos son conceptos que ustedes tienen que afianzarlos desde los contenidos y más que nada interdisciplinarios, porque ustedes han visto ya desde la salud mental, desde la antropología, han tenido también clases y actividades, tienen bibliografía de género, que es muy importante. Recordar para todo lo que tenga que ver con género, que el género es una construcción social, ¿sí? Que como toda construcción social
tiene que tener una serie de dimensiones para ser interpretado como género. Primero, la historicidad. No hay proceso de género que no esté atravesado por el momento histórico en el cual se vive. Con esto es importante pensar que, por ejemplo, nuestras abuelas tenían problemáticas de género y tenían también inequidad de género, pero la problemática de la mujer a principios de siglo, del siglo XX, por ejemplo en 1900, no era la misma a la que puede tener ahora, ¿sí? También cuando uno habla de género, no es solo la problemática inherente únicamente a las mujeres, también tiene que ver con problemática de género en virtud de los hombres y de algunas cuestiones. Ahora lo vamos a ver. Entonces, recordar que es una construcción social que está determinada históricamente y que como característica tiene que tener en el vínculo, en la relación con el otro, una desigualdad en el manejo del poder. Si no, no hay inequidad de género. Si yo tengo una pareja, independientemente que sea homosexual, heterosexual, eso no es importante, donde hay una relación de poder igualitaria, acá seguramente no tengo problemática de género. Siempre tiene que haber una desigualdad en la distribución del poder, donde uno de ellos ejerza el poder y el otro sea víctima de ese poder en cuanto a no poder ejercerlo una autonomía, una libertad, una participación. ¿Se entiende eso? Entonces, fíjense cómo siempre tengo que pensar la problemática de género en virtud del momento histórico. Y también hay una cuestión que nosotros en salud pública estamos acostumbrados, esto de pensar las poblaciones en el momento histórico dado y también en el lugar geográfico. Las problemáticas de género no son iguales en Europa, en los países nórdicos, que prácticamente no tienen problemática de género. Europa sí tiene, Italia, Francia, Francia no tanto, España, América Latina, que pensar lo que es Occidente. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, pensar que también si uno recuerda y aplica la salud pública, esta disciplina que tiene que ver con lo poblacional, tenemos que pensar, a ver, esta inequidad de género que ocurre en América Latina es propia de América Latina. Lamentablemente en los países en vía de desarrollo, debido a la situación social, demográfica, económica, política, tienen mayor vulnerabilidad y por lo tanto las problemáticas de género son más duras, hay mayor inequidad y también menor posibilidad de salir rápidamente de estas situaciones, ¿sí? Bien, bueno, Profe, vamos a avanzar un poquito con perdón, respecto. ¿podría dar una definición de genitalidad? Bien, la genitalidad, a ver, yo siempre digo, ustedes saben qué es el sexo, acordarse que hay distintas variedades de sexo. La genitalidad es el ejercicio del sexo, porque, a ver, no es, digamos, la práctica sexual. A eso hablamos de genitalidad. Esto es importante para poder diferenciarlo de lo que es la sexualidad. Acuérdense que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, que transcurre desde que uno nace hasta que muere. Porque mucha gente, muchos alumnos confunden el concepto de sexualidad como el ejercicio del aparato genital, la práctica sexual. Y eso no es sexualidad. Todos portamos sexualidad. Ustedes se acuerdan, en la UABP número 1 está este chico Lautaro, que hay un problema donde Lautaro es el protagonista de esa instancia, de esa situación problemática, donde creo que se toca los genitales, etcétera. Todos nacemos con una sexualidad, ¿sí? Entonces, la genitalidad es el ejercicio de la práctica sexual, a diferencia del sexo, que sabemos que tenemos un sexo físico, cromosómico, etcétera, etcétera, genético, ¿se entiende? Entonces, recordar que la sexualidad abarca la orientación sexual, el placer, también es una forma de expresarnos, tiene que ver con aquello que nosotros sentimos y expresamos en función de todo nuestro bagaje cultural, en nuestra educación, nuestro sentido que le damos a la situación de lo sexual. ¿Se entiende? Gracias. Entonces, reforzar Sí, esos gracias. contenidos que son importantes para que ustedes los puedan, digamos, desarrollar en caso de que sean indagados en los exámenes finales. Bien, bueno, con respecto a, digamos, estábamos hablando hoy al principio que hay una transición de la salud sexual
y reproductiva en América Latina. Yo diría que hasta la década del 80, del 90, la República Argentina, el Ministerio de Salud, venía aplicando políticas que eran recomendadas básicamente por países o por organizaciones como la OMS, como el Banco Mundial, etc. A partir de la década del 90, a partir de la ley de SIDA, que es una ley que surge, es sancionada en la Argentina en 1992, hasta la fecha vamos a tener una cantidad preciosa de leyes dirigidas a la problemática de la salud sexual de las poblaciones, ¿sí? Ustedes creo que esto ya lo han visto en sociología, lo han visto con Lemos. De todas maneras, recordarles a ustedes que no hace falta que sepan los números de las leyes de memoria, la cantidad de artículos, pero sí es importante conocer los sentidos de la ley. A ver, cuando yo hablo de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, que fue sancionada digamos, a partir del año 2002, del cual hay un programa que aplica para todos los efectores de atención primaria de la salud en todo el país, es una ley que está dirigida hacia un grupo poblacional, que tiene un sentido, tiene una serie de objetivos. Por ahí no importa que ustedes me sepan el número de memoria, pero sí tienen que saber qué dice la ley, de qué habla esta ley, qué garantiza. Es importante que ustedes estén, por lo menos de las leyes más importantes, que son las que tenemos. ¿Profe? ¿Te tildó la profe? F por la profe. No te escucho. ¿Hola? Profe, no, es que se te cortó justo. Ah, bien, sí, acá me está poniendo que la conexión es inestable, pero estoy en Sí. ciencias médicas. Me vine acá para evitar estos problemas, pero bueno, esperemos que pase. Escuchen, entonces, conocer el sentido de la ley, los objetivos. Cuando ustedes la googlean, la buscan, van a ver en la parte general los objetivos. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la población objeto? ¿Hacia quién está dirigida? ¿Y cuáles son los actores que la implementan? La Ley de Educación Sexual Integral tiene la característica que está dirigida en forma obligatoria a todos los instituciones educativas de los niveles inicial, primario, secundario y terciario, no universitario. Contempla a todos los institutos educativos, ya sean de índole religioso o laico, público o privado. Y cuando dice educación sexual integral, acá viene, digamos, la gran dificultad que uno ve en la aplicación de la ley, que es muchas de la aplicación de esta ley se hace por los docentes que tienen el área de ciencias biológicas y se remontan a capacitar, a dar solo lo que sea el aparato genital masculino, el aparato genital femenino, y dejan por fuera toda la otra problemática que hace a la violencia, que hace, digamos, a las condiciones de inequidad de género, a la parte de la falta de conocimiento del cuerpo, etcétera, etcétera. Por eso, repasar la fortaleza de las leyes, los grupos poblacionales hacia los cuales están dirigidos, los actores que tienen que ponerla en marcha y los objetivos de la ley. Eso lo van a encontrar en el principio de la ley, digamos, de los artículos de la ley están los objetivos generales, ¿sí? ¿Por qué tienen que conocer los alumnos de medicina la ley? Porque ustedes saben que, como decíamos hoy, a partir del año 92, la Argentina sanciona una serie de leyes que son de primera línea en América Latina si la comparamos con los países que nos rodean. Y a partir de ahí también, una vez que se sanciona una ley, se crean una serie de programas y una serie de políticas que en este caso, dentro de lo que son las políticas públicas y sociales, van a ser políticas sanitarias, ¿sí? Ustedes tienen suficiente material, el material bibliográfico que consta en el área disciplinar de salud pública es el suficiente y el necesario como obligatorio para poder saldar estas situaciones. Entonces, conocer esto de las leyes, conocer que siempre que hay una ley, porque una vez que la ley se sanciona, que se ejecuta, tiene que haber un programa y tiene que haber un financiamiento para la aplicación de la ley. Una de las últimas leyes es la ley de aborto y también para poder aplicarla necesitamos que haya una
una aplicación presupuestaria, ¿no es cierto? Porque si no, digamos, los efectores no van a tener recursos para poder afrontarla. ¿Se entiende? Bien. Entonces, vamos hasta acá con la importancia de conocer la salud sexual, las características de las definiciones, la salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos. Ahora estamos haciendo una especie de metaanálisis. Conocer las leyes, conocer también todo lo que tenga que ver con las políticas públicas, las políticas sanitarias. Ustedes saben que no solo, digamos, uno puede saber que existe una enfermedad como problema, pero no solo por la existencia de la enfermedad, sino que lo más importante es que tiene que haber una agenda de política pública. Hay ahí en la biografía, que es de un gran autor, que utilizamos mucho en la disciplina, que es Federico Tobar, hay todo un trabajo de políticas de salud donde dice que la enfermedad solo existe no solo cuando se la reconoce y se la nombra, existe más que nada cuando se la asume como problema y se la incorpora en una agenda de políticas públicas. Entonces es importante que ustedes conozcan que las políticas públicas, para que haya una política pública tiene que haber una ley, tiene que haber un programa, en el caso de las políticas públicas sanitarias, un programa que lo aplique, y tiene que haber, por supuesto, un financiamiento para que esto pueda ser llevado a la práctica. Ahora ustedes me dirán, pero doctora, a veces vemos que estas políticas públicas no llegan a todos, no son como deberíamos. Eso lo sabemos, es cierto, no funciona iguales en todas las provincias, iguales en todos los distritos. De todas maneras, ustedes tienen que conocerlo, porque tienen que garantizar derechos a la población cuando sean, digamos, que interpelados como médicos. ¿Y de qué manera pueden garantizar derechos? Conociendo la ley, ¿sí? Esto es fundamental. En salud sexual hemos pasado en los sistemas sanitarios con un montón de dificultades. Yo creo que vamos bien. Hay algunas provincias que tienen mejores indicadores que otras, como para medir la salud sexual de las poblaciones, pero bueno, fundamentalmente es importante que los alumnos de medicina, los futuros médicos, conozcan la realidad del sistema sanitario para poder ir mejorando con la salud de las poblaciones. Con respecto al tema de las políticas sanitarias, es importante saber cómo se construye una política sanitaria o una política pública. Tiene que haber una definición del problema. Yo siempre les digo, más que nada a ustedes que habrán visto la problemática digamos, de la instauración de la política pública del aborto para todos y todas, que hubo un ejercicio previo. Primero se delimita el problema. Este problema tiene que ser incorporado a la agenda pública, es decir, tiene que ser tomado por los medios, por la sociedad, como algo necesario de hacer cambiar. La agenda política lo tiene que tomar como importante. En este caso, en algún momento quedó trunca la ley del aborto hace 2 años, pero por suerte este año hemos tenido más que novedades. Para que sea a través del nivel del poder, digamos, de tipo ejecutivo, sancionada la ley, que salga sancionada, y después la aplicación del presupuesto para que los equipos de salud capacitados con esta nueva política puedan implementarlo en los efectores de salud. Ojo con esto, cuando hablamos de efectores de salud, recordar que uno es un representante del Estado con la población con la cual trabaja, no solo en la esfera pública, también en la esfera privada, ¿sí? Y que tenemos que trabajar de la misma manera garantizando derechos, ya sea que estemos en el subsector público, en el subsector privado o en el subsector de la seguridad social. Esto es importante, ¿eh? Los médicos tenemos no solo una serie de necesidades como, por ejemplo, la capacitación, sino también tenemos un deber hacer. Tenemos un deber ser por delante y hay que tratar de garantizarlo, ¿sí? Recordar que no es lo mismo la situación de salud de la población, la situación del sector salud, los servicios de atención médica, y la situación de las políticas. Y acá vamos a los que yo le decía hoy. Las políticas, digamos, se pueden analizar por sí mismas. Es decir, yo puedo analizar la situación de salud de una población cuando delimito una población geográfica, una provincia en un determinado periodo y veo de qué adolece esa población
geográficamente delimitada en un periodo de tiempo. También puedo determinar cuál es la situación del sector salud en función de esa misma población en ese mismo periodo de tiempo, y también puedo analizar la situación de las políticas. Ustedes saben que el último eje que se incorpora es la evaluación de las políticas públicas, porque no es solo que se sanciona la ley, se construye el programa, se capacita a los equipos de salud y se instaura, sino que también la tengo que evaluar. Para saber si realmente, digamos, hay algo que mejorar o no. Bueno, ahí hay una definición de políticas públicas. Yo acá quiero decir algo con respecto a la definición de política pública. Un país habla de su política pública no solo en lo que considera como problema y el Estado en la amplia concepción de Estado lo pone, está decidido a resolverlo, sino también en lo que se deja de lado. A ver, en esto voy a decir algo. Había una de las preguntas para la gente que llegó al optativo, que era nombrar políticas públicas que protegen los derechos de los adolescentes. Voy a dar un ejemplo ahora. Yo les podría a ustedes preguntar, yo sé que ustedes todavía no están en los espacios sanitarios, pero si hay políticas públicas que protejan, digamos, de las adicciones a los adolescentes. Por ejemplo, acá la Argentina adolece todavía de programas serios y responsables para poder trabajar con los chicos o adultos con dificultades de adicción a drogas de uso no habitual, de uso ilícito, ¿sí? Entonces, en este caso, esa ausencia del Estado con esta problemática, como pueden ser las adicciones, es también da lugar a una visibilidad del Estado en cuanto a una dificultad en incorporarlo como problema. ¿Se entiende? Bien, vamos hasta ahí. A ver, alguien que hable. Sí, Acá profe. Sí, hablamos profe. de la importancia de la evaluación de los resultados, identificar el problema, incorporarlo a la agenda pública. La gente habla, en el caso del aborto, la gente hablaba del aborto, la gente hablaba, las organizaciones de mujeres hablaban del aborto. Se formularon alternativas, distintos partidos construyeron algún tipo de protocolo, distintas agrupaciones de mujeres o de población construyeron algunas alternativas y se incorporó a la Cámara de Diputados, se adopta una alternativa, pasa por la Cámara de Senadores, sale con un número de ley, automáticamente se aplica, se hace una imputación presupuestaria para poder ser aplicada y llevada a la práctica. Se implanta la alternativa y una vez que se lleva esa política pública a las mujeres, como puede ser en este caso el ILE o el IBE, se evalúan los resultados, ¿sí? Fíjense que ahí hay un trabajo que yo les puse, que es una encuesta de la Fundación Huésped, que hace una evaluación a 10 años de la implementación de la ley de ESI. Léanlo, es algo muy sencillo, muy básico para ustedes que son alumnos de segundo, pero van a ver cómo a partir de lo que es la ley de educación sexual integral y a 10 años de la implementación de esa política se ven una serie de dificultades que todavía hoy operan. Es decir, el hecho de que haya una política pública no significa que funcione de 10 en todos los lugares. Siempre hay que estar girando la rueda para evaluar el resultado y para capacitar y volver a aplicar y volver a dar, para que llegue y garantice derechos en la población. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Como siempre me estoy yendo, seguramente. Profe, perdón que Sí. le haga volver a repetir, pero ¿me podría decir cuáles son exactamente las políticas públicas que protegen a los adolescentes? Bien, hay un montón, digamos. Bueno, algunas como para saber. Claro, ustedes saben, a ver, vamos a ir para atrás. Hay leyes que protegen en cuanto a, tenemos un Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y con una ley y la posibilidad de informar, capacitar, entregar métodos anticonceptivos gratuitos en los centros de salud.
También cuando lean, por ejemplo, en este caso esta ley, se van a encontrar con que el Estado garantiza la maternidad y la paternidad responsable en los adolescentes. Hay un montón de leyes que vienen a aportar para fortalecer estas políticas. La ley de educación sexual integral, hay una ley que contempla la posibilidad de que la mujer embarazada permanezca en la escuela secundaria y no sea expulsada, o en los espacios educativos, ¿sí? Bueno, la ley de SIDA, digamos. Hay un montón de políticas públicas que están cuidando la salud de los adolescentes en función de la salud sexual, ¿sí? Yo puse el ejemplo de la dificultad de políticas públicas en los adolescentes que cuiden o rescaten a los chicos de las adicciones. Este ejemplo que yo les di con respecto a la problemática de las adicciones es una deuda que se tiene, una deuda en cuanto a los derechos y en cuanto a los resultados sanitarios, ¿sí? ¿Se entiende? Gracias, profe. Bien, de nada, de nada. Bueno, vamos a pensar ahora que la salud sexual y reproductiva tiene una esfera individual, que es importante que nosotros garanticemos los derechos a los individuos, a los individuos, mujeres, varones, o digamos de cualquier tipo, con cualquier tipo de orientación sexual, pero también tenemos que pensarnos que integramos servicios, que tienen que tener una característica cuando trabajamos con la salud sexual de las poblaciones, porque tenemos que llevar al máximo la salud sexual de las poblaciones, tenemos que tener disponibilidad. ¿Qué significa disponibilidad? La disponibilidad tiene que ver con la lógica de la ubicación de estos servicios que trabajen con salud sexual. Y también tienen que ser accesibles. Cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de la posibilidad de que no haya ningún tipo de barrera que entorpezca este acceso. Fíjense que las barreras, ahí también hay un trabajo que yo les puse, de la gente de psicología de la UBA, donde trabaja muy bien el tema de el acceso y las barreras de mujeres, creo que es de Gran Buenos Aires, pero léanlo, porque ahí en ese trabajo se desarrolla muy bien la problemática de las barreras. ¿Cuáles son las barreras para el acceso de la población a los centros de salud, a los servicios de salud sexual? Tienen que ver con barreras de tipo económicas, muchas veces la gente no tiene cómo llegar, si no le queda cerca, si no tiene disponible el efector de tener una cercanía geográfica. Muchas veces las barreras son de tipo comunicacionales, muchas veces son de tipo culturales. ¿Cuáles son aquellas barreras culturales? Cuando el servicio, el equipo habla en difícil, y por ahí podemos estar trabajando en una comunidad nativa que porta otro tipo de lenguaje o hoy estamos todavía, sí, con un problema de internet. ¿Están? ¿Se escucha? Sí, profe, se escuchó. Bien. Sí, profe, se escucha bien. Tenemos que capacitar el equipo, ¿sí? En muchos países las enfermeras hacen la consejería, por ejemplo en Inglaterra, en el Servicio Nacional Inglés, las enfermeras hasta colocan DIU, colocan implantes subdérmicos, es decir, esto por supuesto que no se puede trasladar a la Argentina, porque en la Argentina tenemos enfermería, tiene una serie de está regulado el ejercicio de la enfermería. Pero ¿qué digo? Todo lo que sea consejería, si el médico no está, lo puede dar una enfermera, lo puede dar hasta un administrativo capacitado. Otorgar un método anticonceptivo, lo puede dar el enfermero directamente, ¿sí? Entonces se trata de tener un equipo de salud que esté capacitado, entrenado, que garantice el acceso, que esté disponible en el momento que se lo necesita, que trabaje con calidad, la calidad de la atención, que no discrimine, que tenga la característica de poder dar seguridad, que todos los métodos que otorgue sean seguros y asequibles, que tengan ya
un control. Esto, digamos, con los centros de salud tenemos, gracias a Dios, métodos anticonceptivos desde hace muchos años en forma constante. Ahora solo hay algún problemita con el anticonceptivo inyectable, que es el ASI, pero es un problema de laboratorio. Pero básicamente disponemos, gracias a Dios, de muchos métodos anticonceptivos. Y bueno, tenemos que pensarnos no solo como médicos en un rol individual, sino como insertos en equipos que garanticen derechos de salud sexual a la población a cargo, por la cual vamos a trabajar en un futuro, ¿sí? Bueno, yo no me gusta una por última ahí cosa. leer el Powers, pero bueno, si alguien quiere preguntar algo, me pregunta. Profe, perdón que Cuando le hablamos, interrumpa. sí, A una compañera se le apagó la compu y está esperando en sala de espera. Si la puedo aceptar. bien, Gracias, ahora, perdón. sí, Profe, una cosa más. sí, dígame. En el último corte, cuando se fue, dejó de compartir pantalla, así que el Power nosotros no lo vemos más. No ver nada. Bueno, ahora vamos a ver. Perfecto. Ahí le di entrada a las chicas. Bien. Yo por ahí no me gusta leer el Power porque me parece... Pero bueno, si alguien quiere preguntar algo del Power, me lo dice. ¿Ahí se ve? Quiero preguntar sobre lo que dijo de disponibilidad, que se me tildó justo ahí. Bien. Claro, que son dos cosas distintas, la disponibilidad y la accesibilidad. La disponibilidad tiene que ver con la presencia de un servicio, de un efector cerca, porque digamos, podemos tener disponibilidad cuando estamos viviendo geográficamente cercanos a un efector. Accesibilidad es otra cosa. La accesibilidad tiene que ver con un montón de situaciones que hacen que el equipo de salud intervenga sin barreras. También incluye la accesibilidad el componente tiempo. Por ejemplo, si yo tengo un individuo, en estos momentos puede haber un adolescente en un centro de salud pidiendo un método anticonceptivo, a lo cual los que trabajamos con la salud sexual decimos siempre que es una casi urgencia, porque si bien, sabemos que desde el punto de vista biológico no es un cuadro ni emergente ni urgente por sí mismo, cuando pensamos en un embarazo adolescente o en una paternidad adolescente, ya sea una mujer o un varón, y en cómo esto altera el proyecto de vida en alguien que puede estar trabajando, estudiando, hablamos de una urgencia. Entonces, el hecho de la necesidad de poder estar dando y eliminando barreras en los servicios para garantizar el acceso a la población en función de sus necesidades. Cuando yo hablaba de los servicios de salud asequibles, disponibles, con calidad, que garanticen equidad, que es muy importante la equidad en la salud sexual, también hay que pensar que estén haciendo planificación familiar y que puedan estar garantizando los controles ginecológicos, ya sea de los cánceres más frecuentes en la mujer, mama, útero y en el varón también, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, Bien, gracias. perfecto. Ahora vamos a trabajar sobre el tercer eje, que habíamos dicho que era más que nada, o el segundo, estaba puesto en el segundo lugar, que tenía que ver con la promoción de la salud y la educación para la salud y la atención primaria de la salud en función de la salud sexual. Es importante que ustedes conozcan qué es educación para la salud y en este caso aplicarla a la educación sexual de las poblaciones. Es importante que ustedes conozcan qué es la promoción de la salud. Hay también hay algunos documentos que volver a leer un poquito, no es para que ustedes lo sepan de memoria, pero está el documento de Alma-Ata, está la Declaración de Yakarta, la Carta de Ottawa. La Carta de Ottawa como aquel principio fundante de la promoción de la salud, ¿sí? Y entender que la educación para la salud es un acto de intervención, ¿sí? Como todo acto educativo, donde un individuo es el que sabe y los demás tienen un rol pasivo de escucha
y de aplicación de la norma a la cual el que sabe le impone. Eso es la educación para la salud. La educación para la salud se puede realizar de distintas maneras. Yo puedo dar un taller sobre anticonceptivo, puedo convocar al barrio, a los adolescentes, a las mujeres, a los varones, y transmitir, digamos, la importancia de algún método anticonceptivo. También puedo entregar un tríptico, puedo poner folletos en los pasillos de la escuela, en el centro de salud, en la vecinal, etcétera, etcétera. Esto es educación para la salud y en el caso de la salud sexual es educación para la salud aplicada a la salud sexual. La promoción de la salud es un concepto mucho más amplio. Acuérdense que la promoción de la salud se trabaja con la gente. Tenemos que darle la posibilidad de la participación comunitaria. Si no hay participación comunitaria, no hay promoción de la salud. La educación para la salud es una de las patas más importantes de la promoción. No puede haber promoción de la salud sin educación para la salud. Pero solamente con la educación para la salud no estamos garantizando promoción. Entonces, recordar que la promoción de la salud implica que el equipo pueda sentarse con la población digamos, para trabajar juntos la necesidad de la articulación, del mejoramiento de los servicios sanitarios, la aplicación de las políticas y de las leyes, ¿sí? Poder organizar con la población las prioridades, cuáles son sus problemas, los problemas sentidos por la población, porque muchas veces los problemas de los equipos de salud no son los mismos a los que siente la población, esto pasa siempre, y negociar con ellos la adecuación en función de las posibilidades de los servicios o de los centros de salud, en función de las necesidades de la población. Profe, Vamos una hasta ahí. consulta. Sí. No me acuerdo si en una guía de aprendizaje aparecía la pregunta de cuál era la diferencia entre la promoción de la salud y la educación, o bueno, fue por ahí una duda que yo tenía de Sí. si la promoción de la salud es una estrategia que para llevarse a cabo utiliza la educación. ¿Puede ser que sea así? Sí, estamos de acuerdo. Hay una definición histórica de la OMS que ustedes siempre en los exámenes la dan, de promoción de la salud. No importa, yo la doy como aceptable, pero ustedes saben que lo que es digamos, la promoción de la salud surge a partir de la Carta de Ottawa en 1986, ya lleva mucho tiempo de aplicado en los países del primer mundo, donde ellos son los primeros que la aplican y la interpretan en un buen sentido. Ahí empiezan a crear el movimiento mundial de la promoción de salud, que lo vamos a estar desarrollando hasta en Ser Humano y su Medio, donde da el principio de los entornos saludables, la importancia de recuperar el hospital saludable, el centro de salud saludable, la escuela saludable, las ciudades saludables, los municipios saludables, que lo vamos a ver más adelante. Y también hay una irrupción de una nueva promoción de la salud, que es más que nada en América Latina, porque bueno, América Latina, debido a sus dificultades económicas, políticas, sociales, la recupera a partir del año de los 90, del año 2000, y empieza a trabajar con una nueva impronta en cuanto a la aplicación de la promoción de la salud en los servicios sanitarios, ¿sí? Yo siempre digo, cuando yo empecé a trabajar en atención primaria, que hace muchos años de esto, había en el sistema sanitario provincial una oficina que decía APS, otra que decía promoción de la salud. La APS no es una oficina, no es una dirección, es una estrategia. La promoción de la salud es más que nada, yo les diría que una actividad que por lo general se hace, uno la puede hacer intramuro, la podemos hacer dentro del centro de salud, adentro de un hospital, pero habitualmente la hacemos con la gente, dentro y fuera, intramuro y extramuro. Hay distintas formas de trabajar las problemáticas con promoción de la salud. Siempre en equipo, siempre con la población, siempre con la gente, porque implica un rol distinto para el equipo de salud. Es salir del lugar del que nosotros sabemos todo y la población no sabe nada, y poder negociar con ellos las problemáticas sentidas, darles una prioridad, poder adecuar los servicios o la disponibilidad de lo que uno tiene en función de los horarios y las necesidades de la población a cargo.
no tiene que dejar afuera la reorganización del servicio sanitario, la promoción, y también la formulación de nuevas leyes y nuevas políticas o la recuperación de aquellas leyes y políticas que ya están sancionadas y que están en práctica. Hay mucho material, hay un material muy básico que es muy entendible, creo que está en la UADP número 1, sobre qué es promoción, qué es educación para la salud, qué no lo es, etcétera, etcétera. Con respecto al tema de la atención primaria de la salud, es importante saber de qué se trata la atención primaria de la salud y pensar que la atención primaria de la salud, como es una estrategia que atraviesa todo el sistema sanitario, y también uno puede decir que en algún punto es un nivel de atención, pero no es solo un nivel de atención, porque cuando, digamos, pensamos en esta estrategia y decimos que todo el sistema sanitario está atravesado por ella, habitualmente los centros de salud son los que trabajan cerca de la población a cargo, trabajan con el 80 al 90% de la problemática prevalente, pero también el hospital está basando su trabajo en pos de la atención primaria de la salud. No existe ningún sistema sanitario desarrollado que trabaje bien si no tiene una atención primaria de la salud que la atraviese y que sea fuerte. Ustedes más adelante van a ir a los hospitales o van a rotar en algunos hospitales y se van a dar cuenta, los hospitales que tienen otro nivel de atención, que cuando hay una buena y una fuerte atención primaria de la salud, el hospital trabaja con otro nivel de complejidad y trabaja más fuerte, más seguro. Toda la problemática habitual, banal, si se quiere, de menor riesgo, tiene que ser resuelta cerca de donde la gente vive, en el centro de salud, en el CAPS, del barrio o de la región donde tiene que referenciarse, que no por eso significa que tenga que ejerza o que dé medicina de baja calidad, para nada. Ustedes saben que hoy las recomendaciones son que los servicios sanitarios tengan centros de atención primaria que puedan garantizar la promoción de la salud, la prevención, la atención de las enfermedades y también la rehabilitación. Deberíamos tener hasta equipos de rayos y quizás un mínimo laboratorio y también los servicios de rehabilitación para trabajar con las problemáticas más comunes que estén cerca de la gente y que se necesiten evacuar aquí, ¿sí? Entonces, recuperar la importancia de la atención primaria de la salud en relación a la salud sexual y reproductiva de las poblaciones, pensar que la atención primaria tiene la característica de ser una atención continuada, es decir, si yo soy el médico que trabajo en el centro de salud, atiendo el embarazo, atiendo, controlo el niño sano, me dedico a controlar la salud del adolescente, a brindar una consejería y un método de tipo anticonceptivo, es decir, es una atención continua a lo largo de la vida del individuo. También puedo trabajar con los adultos mayores, porque también los adultos mayores tienen sexualidad. Entonces también tengo que trabajar con ellos. Recordar lo siguiente, muchas veces la salud sexual no se indaga, no se pregunta. Eso es un déficit de formación del médico. Por supuesto que como la medicina es un arte, si el paciente es la primera vez que me viene a ver, yo no voy a por ahí, si viene por otro motivo, indagar sobre la área sexual. Pero siempre acordémonos de preguntar sobre la sexualidad, porque podemos ayudar a mucha gente. Es importante. Entonces, recordar que la atención primaria de la salud es continua, es integral. Si es integral porque toma al sujeto, al individuo, al paciente como un ser bio, psico, socio, sexual, tiene que articular todo lo que pueda, el bagaje que pueda tener ese individuo cuando llega a un servicio de salud a atenderse o a contarnos algo o a pedir algo. Entonces, pensar que no es lo mismo integral que continuo, que continuada, ¿sí? Y que integrada. Cuando hablamos de integrada, las actividades de la atención primaria de la salud que son integradas tienen que ver con la posibilidad de hacer actividades asistenciales, actividades de promoción, actividades de rehabilitación, etcétera, etcétera. Bien.
Bueno, yo no quiero agotarlos, hay muchísimo por qué seguir charlando. Pensar, yo por ahí les quería dejar, porque con los chicos de la comisión tuve dije que les iba a dar alguna serie de link para que vean lo que es trabajar con perspectiva de derecho y enfoque de género. Y yo otros años he trabajado en algunos trabajos prácticos con algunos videos. Les dejo una dirección de YouTube. Yo sé que creo que Maika ha trabajado algo, pero por las dudas, para el que todavía no entienda lo que es la perspectiva de derecho y el enfoque de género, pueden ingresar a YouTube y poner con este link cuál es la diferencia entre signos de pregunta. Por debajo pongan colectivo ovejas negras y les van a salir dos casos. Primero el caso de Alejandra y después el caso de Jorge. Van a ver que hay un profesional de la salud, en este caso un médico, que va a hacer dos tipos de abordaje de perspectiva de derecho y con enfoque de género y sin enfoque de género. Es interesantísimo verlo, yo creo que a ustedes les va a quedar claro. Acordarse que el enfoque de género es aquel que cuestiona el estereotipo, en el cual fuimos educados y abre una posibilidad de elaborar a nosotros mismos nuevos contenidos de sociabilización. Es decir, para hablar con ustedes coloquialmente. ¿Qué significa cuestionar el estereotipo? Muchos médicos o integrantes del equipo de salud, cuando ingresa un individuo de sexo fenotípico masculino, debido a su historia personal o a su educación, piensan que este individuo tiene una relación heterosexual, que quizás sean casados con un contrato. Digamos, acá el enfoque de género derriba todo esto, porque nosotros lo último que tenemos que hacer es pensar que los demás viven como uno, o como nuestra historia, o como nuestra educación. El enfoque de género derriba estereotipos y empezar a pensar en todos, en todas, en todos los colectivos, también en los nuevos colectivos, incorporarlos a todos, porque vamos a ser médicos para todos. Entonces eso es importante. Les dejo el link ese para que lo vean y no deje lugar a dudas de lo que significa trabajar con perspectiva de derecho y el enfoque de género. Bien, bueno, yo espero haber sido clara, perdón por las dificultades tecnológicas. No es mi fortaleza, más el inconveniente que tuve en mi domicilio esta semana. Así que, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Por ahí podemos contestar. Yo quería saber si nos puede dar hacer la diferencia entre lo que es educación para la salud y educación en salud. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bien. Educación, claro, la educación para la salud es es un detalle, si se quiere, digamos que formal, técnico. Es decir, disculpen que está sonando el celular. La educación en salud tiene que ver con la educación impartida desde los equipos de salud dentro de los ámbitos intramuros, de los ámbitos sanitarios. Esa es la educación en salud. Por ejemplo, podemos decir que a un paciente diabético o un paciente con obesidad, hacemos educación en salud cuando lo capacitamos siempre educándolo con con esta impronta de la intervención, que es lo que uno a veces tiene que dejar para darle un paso a la promoción, dentro de la esfera sanitaria. Y la educación para la salud tiene que ver con esta actividad que se puede estar realizando fuera de la esfera sanitaria, con una población, con un grupo de personas, con una especie de objetivo hacia la salud. ¿Se entendió? Sí, gracias. Aparte, la educación para la salud la puede ejercer cualquiera. La puede dar un docente, la puede dar alguien que tenga ganas, la puede dar, qué sé yo. Se me ocurre un técnico medioambiental. Esa es la educación para la salud. La educación en salud tiene que ser un integrante del equipo de salud, ya sea un nutricionista, un psicólogo, un médico, un trabajador social en salud. ¿Sí? Es un detalle es un detalle, yo sé que está escrito eso, está dentro de la bibliografía que les di. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, Sí.
¿La educación para la salud puede ser de padres a sus hijos también, o sea, en el ámbito Bueno, familiar? muy buena pregunta. Yo habitualmente otras veces lo digo, no, porque a ver, la educación es formal o informal. La educación informal es la que ocurre a nivel social, familiar, ¿eh? ¿Se entiende lo que digo? Y la educación formal tiene que ver con la que se está garantizando dentro de los espacios de formación de las currículas educativas, ¿sí? Incluidos los servicios sanitarios. A ver, si yo doy, por ejemplo, si el Ministerio de Salud de la Nación imparte una campaña educativa, como podemos ver ahora, del coronavirus, que puede ser un spot publicitario, un audiovisual o un spot en la radio, etcétera, etcétera, sigue siendo esto una educación formal, porque lo está impartiendo una institución, en este caso, en lo sanitario, el Ministerio de Salud de la Nación. Lo que ocurre a nivel de la educación de padres a hijos, de la abuela a la nieta, es educación informal. Ahora, en esto quiero ser justa. Por favor, garanticemos la educación y la cultura de las poblaciones. No hay que deconstruir la educación de los grupos sociales, y más que nada cuando trabajamos con grupos de comunidad nativa, porque cada cultura, cada grupo social porta un saber. Y el saber nuestro no tiene nunca que estar en un sentido en choque o contraproduciendo, digamos, el saber que porta una población, un grupo comunitario. A veces uno puede mejorar la educación informal, porque a veces pasa que llega al consultorio, bueno, hay muchos mitos con el área de la salud sexual, por ejemplo, con la menstruación de la mujer, hay muchos mitos en cuanto a esto, pero bueno, uno tiene que construir junto a la gente una educación valedera bueno, que libere, que dé autonomía, que dé responsabilidad, pero no sé si con eso te aclaro tu pregunta. La que se imparte de padres a hijos es la informal, o la que se imparte, por ejemplo, en el club, entre los amigos, en los pasillos de, qué sé yo, entre un grupo de adolescentes, o la que da internet, es una educación informal. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias, profe. Bien, ¿alguna otra pregunta?